Muy bien, ahora le damos la bienvenida al doctor Alfredo Celis, él es ginecólogo y presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Tema del aborto en el Perú a propósito de este reglamento que finalmente se dio luego de casi 100 años, ¿no? Desde el 29 era, ¿no? La norma, el 24. Código 24, perdón, en la norma que ya despenalizaba el aborto terapéutico, es decir, el aborto en casos de que no haya otra opción, de que la madre esté en riesgo de morir y también el feto, ¿no? Entonces, esto ya estaba despenalizado, pero no había un reglamento. El Ministerio de Salud finalmente ha hecho el reglamento, lo cual ha sido muy polémico, la Iglesia ha saltado hasta el techo, pero era algo que tenía que darse porque muchos doctores pues no sabían cuándo aplicar o no, o se sentían cortos de aplicarlo, o cada quien tenía su propio reglamento interno, y esto no debe ser, ¿no? Debe haber una norma que unifique los criterios, para bien o para mal ya está hecho, y este es un tema pues para bien. Bueno, claro, para bien, sí, pero no, le digo que hay mucha gente pues que se opone. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo ve el tema del aborto en el Perú? Porque hay muchos que quieren ir más allá, doctor, quieren también ponerlo en práctica en casos de violación o de simplemente malformación, ¿no? El feto que no tiene pues cerebro, ¿no? Como en un caso de que va a nacer y va a morir de todas maneras, ¿puede darse el aborto en este caso o no? Bueno, la Iglesia dice que no, que tiene que nacer y morir como Dios manda, pero hay madres que prefieren no hacerlo, ¿no? Porque se sienten como una especie de tumba en vida, llevando un ser que saben que ya está muerto, que va a morir. O que muere muchas veces durante el transcurso del embarazo. Bien, para empezar, el aborto en el Perú está penalizado en todas sus formas, excepto cuando se trata de lo que se conoce como aborto terapéutico, que es la interrupción del embarazo cuando la presencia de este embarazo pone en grave riesgo la vida de la mujer o que pueda provocar una secuela grave en su salud. Entonces, lo que ocurre aquí es que hay una gran desinformación. La forma como se está presentando por los sectores que se oponen al aborto terapéutico o a la guía del protocolo de interrupción del embarazo, lo presenta de una manera totalmente distorsionada y que alteran el espíritu de este protocolo y de esta guía. Como usted bien manifestó, desde el año de 1924 está despenalizado el aborto terapéutico en aquellas situaciones que ya hemos mencionado. Han pasado 90 años para que salga una guía. En el año del 2005, la Sociedad Peruana de Gineco-Obstetricia, que yo presido, juntamente con otras 8 sociedades, se reunieron para elaborar el perfil clínico de las pacientes que requerirían esta interrupción del embarazo, porque no existía. Antes de eso, ¿qué ocurría? Si una paciente requería de esta situación, simplemente se juntaban algunas juntas médicas, algunas veces hechas por una persona, 2 personas, a veces intervenía un sacerdote, o sea, era totalmente distorsionado. Entonces no había una norma que diga, estos son los casos en los cuales se tiene los criterios para que esta paciente sea tributaria de esto. Es positivo. Doctor, le pido un minuto de interrupción porque estamos con información desde el Congreso de la República. Jimmy Chinchaya está con el congresista. Sigue la cobertura en el Congreso. Ahora retornamos con la entrevista con el doctor Alfredo Celis. Él es ginecólogo y presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Estamos hablando del aborto en el Perú. Ahora, el tema del aborto terapéutico, ¿qué porcentaje real del número de abortos en total que se hacen al año? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuántos casos son? Graficarlo acá si tú puedes ver. No, explíquenos nomás. No, sí, no grafiquemos con eso muy improvisado, pero si usted nos cuenta, nosotros entendemos. Claro, este es el escenario del aborto en el Perú. Aproximadamente se realizan unos 400.000 abortos cada año. El porcentaje de abortos terapéuticos será pues 20, 40 al año. Es un punto dentro de este gran escenario. O sea, 20, que equivale más de 20 o menos a 40 casos por año que requerirían de aborto terapéutico para salvar la vida de la madre. Para salvar la vida de la madre. Que vendría a ser el 0.001 del total de abortos que se hacen. 400.000 abortos. Bueno, como te decía hace un instante. ¿Cómo se hacen? Como siempre se han hecho. Aquella mujer que no quiere tener un hijo busca un sitio y una persona que se lo haga a través de una retribución económica y se lo hace. Esa paciente que va a hacer un aborto criminal no necesita de una guía técnica, no necesita de un protocolo, no necesita de un hospital. Las pacientes que requieren un aborto terapéutico son en otro escenario. Son pacientes en que su salud está en un grado severo alterado.
en situaciones extremas, son pacientes hospitalizadas, donde el ginecólogo no decide que se interrumpa el embarazo, sino es una junta médica o otro especialista que puede ser cardiólogo, neumólogo, que le dice, ¿sabes qué? Este embarazo no puede continuar porque la vida del paciente está en riesgo. Pero de la forma que se ha presentado, es como que los ginecólogos decimos, por dicho graciosamente, ahora una paciente tiene náuseas y hay que hacerle un aborto. Nada más alejado de la verdad, pues. Tendría que estar una paciente en un grado severo de deterioro de su salud para que esté indicado el aborto terapéutico. Y no lo indica el médico ginecólogo, porque curiosamente las dos únicas indicaciones en las cuales el ginecólogo determina que el embarazo no debe seguir, que es embarazo ectópico y mola, no está cuestionada por los sectores que están en contra de la interrupción del embarazo. En todas las otras situaciones no es el ginecólogo el que determina terminar el embarazo, son las otras especialidades que tienen que ver con cada caso específicamente, sea el neumólogo, el cardiólogo, el intensivista, no es el ginecólogo. Acá se ha presentado como el ginecólogo libremente va a determinar la vida de la paciente si se interrumpe o no el embarazo, y esto no es así. Por eso digo, falta una gran información en aquellos sectores en los cuales están contrarios a esta guía. Y yo anteriormente me he ofrecido a informar adecuadamente a estos sectores cuando deseen. En un programa de televisión lo dije yo a Monseñor Cipriani que yo podría acercarme para conversar. No trato de convencerlos de nada, solamente hacerles llegar la información adecuada de aquellos casos en que estas mujeres que están en esta penosa situación debería interrumpirse su embarazo. Pero usted está en contra de los abortos en otro sentido. Es que claro que sí. ¿Usted a qué se refiere? ¿Al aborto eugenésico? Por ejemplo, la ONU está pidiendo al Perú legalizar el aborto en casos de violación y malformación. En los casos de malformación, que es el aborto eugenésico, yo sí estoy de acuerdo y la sociedad que represento también, en el sentido siguiente. Por ejemplo, tenemos un feto anencefálico. Un feto anencefálico es un feto que no tiene cerebro, no tiene posibilidad de vida. Todos los casos que yo he atendido de estas pacientes han muerto a los minutos o a las horas de haber nacido. Cuando yo era residente no había ecografía. Entonces diagnosticábamos esto cuando el paciente nacía, usualmente. Nos dábamos cuenta en el momento que estaba naciendo. No había forma de darse cuenta. Bueno, ahora sí tenemos toda la tecnología que permite saber por eso, de la misma manera que se dice que el avance de la ciencia y la tecnología ahora hace posible salvar a la madre y al niño, lo cual no es cierto, deberíamos aplicarle también este avance de la tecnología que nos permite que a las 12 semanas podemos detectar una malformación que es incompatible con la vida. No tiene sentido condenar a esta mujer a llevar 8 meses más o 7 meses y medio más este embarazo para saber que se va a morir. Entonces, o sea, eso es un trauma psicológico, ¿no? Definitivamente. Podría entrar eso dentro de los criterios del aborto terapéutico. Bueno, si se hace extensivo, claro. Habla de la salud, no dice la salud física. Es que la salud es un concepto muy amplio. Mujer podría argumentar que si a ella la obligan a cumplir todo el embarazo con esta criatura que se sabe va a morir a los minutos de haber nacido, y ella dice, esto me va a generar un trauma porque yo estoy cargando con un bebé muerto que sé que va a morir, entonces yo quiero interrumpir el embarazo. Eso podría entrar dentro de los criterios de la nueva guía del aborto, pues. No sé lo que puede ocurrir, yo lo he visto. Una paciente que dice, oiga, su fetito no tiene cerebro y se va a morir cuando va a nacer, entra en un gran shock, en un gran estado emocional, y se le condena a que esto permanezca durante 7 u 8 meses, sabiéndose que es totalmente incompatible con la vida. Entonces, debemos aplicar pues el avance de la ciencia. Que eso es lo que le ha tocado a ella vivir y que no tenemos derecho a interrumpir con ese mismo criterio, digamos, el ciclo de vida natural de una criatura de Dios. Si tiene que morir a los 5 minutos, 2 días, 3 días de haber nacido, pues que así sea. Es lo que le ha tocado vivir y ese es un acto divino. La creación de la vida no puede ser interrumpida por manos humanas. Bueno, yo le diría que con ese mismo criterio, todas las enfermedades que nos ocurren tendríamos que dejarlas porque es lo que nos tocó. ¿Por qué? Para que Pero es que no estás interrumpiendo ninguna vida, pues, o sea, estás matando a un virus. Si tú no tratas a un hipertenso, se va a morir. Pero por eso no está mal. Si tú no tratas a un tuberculoso, se va a morir. Pero aquí estamos hablando de interrumpir, ¿no? Un embarazo, una vida, de cortar la vida de una criatura de Dios. Eso es lo que dice la Iglesia. Bueno, esa es una conceptualización muy respetable, pero que, como te digo, no tiene sentido mantener una vida en este caso específico. Y no solo es anencefalia, tampoco es que hay cientos de casos. Hay pocos casos en los cuales es total, con
los fetitos tienen múltiples malformaciones que no solamente no llegan a terminar el embarazo y se mueren, sino que, por ejemplo, se diagnostica a las 12 semanas y estamos esperando hasta que se muera a los 5 meses, 6 meses, 7 meses, porque muchas veces ocurre eso, donde sacar ese feto de trabajo pone en mayor riesgo a la paciente o a la mujer que si se hubiera interrumpido a las 12 o 13 semanas donde era un feto más pequeño. Entonces, si hablamos de preservar la vida o no poner en riesgo a la paciente, bueno, en ese caso sí, porque estaría, digamos, poniendo en riesgo la vida o la salud de la madre. Claro, pero si es un embarazo que no va a poner en riesgo la vida o la salud de la madre y sabemos que el feto tiene una malformación que no es compatible con la vida, la Iglesia nunca va a aceptar de que se interrumpa el embarazo en ese caso. Pues. Bueno, como te digo, esa es la posición de la Iglesia. Nosotros como médicos tenemos otra posición, ¿no es cierto? La posición es aplicar en todas las mujeres todos los adelantos que la ciencia y la tecnología te permitan para preservar la salud de la paciente. No es lo mismo interrumpir un embarazo a las 12 semanas si se diagnostica un anencefálico que de repente hacerlo a los 7 meses, porque no necesariamente va a llegar a los 9 y van a nacer. Ocurre en algunos casos, pero puede en otros casos a los 7, 8 meses o 6 meses, en cualquier momento interrumpirse ese embarazo. Pero y sí, de manera natural. Y evacuar ese feto ya no es lo mismo que hacerlo en las 12 semanas. O sea, hay más riesgo. Mucho más riesgo. Y esta es una cuestión netamente médica que lo sabemos pues los especialistas. O sea, la recomendación médica que dan ustedes es que sí, si sabemos que va a morir el feto al nacer, el bebé al nacer o en el transcurso del embarazo, que se interrumpa lo más pronto posible para reducir los riesgos. Los riesgos no es lo mismo, como te digo, interrumpir una gestación a las 12 semanas o 14 que se hace estos diagnósticos que hacerlo a los 6 o 7 meses cuando el feto se murió. Ya es una histerectomía, ya es una operación mayor que se pone en más riesgo a la paciente. Ok, eso sí es interesante. Muy bien, doctor, le agradezco mucho por haber estado aquí el día de hoy conversando sobre este tema, vaya, tan polémico en nuestro país y bueno, al menos lo que sí es positivo es que ya hay un reglamento que unifica todos los criterios. Si me das 20 segundos para terminar, solamente decir una metáfora. Nosotros estamos discutiendo con otros sectores cómo apagamos una fogata que serían los 20 o 40 casos de aborto terapéutico si lo apagamos con agua, con aire, y detrás de nosotros hay 400.000 abortos que ocurren en este país, hay un bosque que se está incendiando y que no queremos mirarlo. Yo los invitaría a sentarnos, darnos la vuelta y mirar esta problemática de estos 400.000 abortos, ¿cómo hacemos para que esto no siga ocurriendo en el país? Para que más embarazos no deseados que van a terminar en abortos criminales no sigan ocurriendo en nuestro país. Y yo reitero mi invitación a acercarnos a conversar para que esto no siga ocurriendo con todas las instituciones y estamentos, llámese iglesia, instituciones científicas, para disminuir esto que sigue siendo un problema. El aborto terapéutico no es un problema de salud. El aborto criminal, con 400.000 abortos al año, sigue siendo y va a seguir siendo un problema en la medida que las personas y entidades responsables no nos juntemos para resolver este problema. Muchas gracias, doctor. Ha sido Alfredo Celis, ginecólogo y presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, conversando sobre estos polémicos temas el día de hoy. Ahora nos vamos en vivo y en directo con